¿Cómo puedes recibir gratuitamente la vida eterna por medio de Jesucristo? Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5 versículo 24. En primer lugar debemos darnos cuenta de nuestra condición reprobada ante Dios, que no hay hombre o mujer sobre la tierra que nunca peque y solo haga el bien. Eclesiastés 7 versículo 20. Nacimos en la familia incorrecta, la familia de Adán. Él no le creyó a Dios y su incredulidad produjo desobediencia y muerte espiritual por el pecado a todo el mundo, inclusive maldición a la misma naturaleza que Dios creó. Génesis 3 versículos 6 al 18. Si no te autopercibes como pecador estás negando la realidad de tu identidad bajo la maldición del pecado que heredamos de Adán y te engañas a ti mismo. Solo basta con que te examines bajo la manifestación justa y santa de Dios sus 10 mandamientos. Éxodo 20. Y sin juzgar a otros solo tú viendo cómo te mira Dios en el espejo de su perfecta ley que convierte el alma. Respóndete a ti mismo y deja que la conciencia que Dios te dio te muestre qué tan sucio estás. ¿Has mentido? Éxodo 20 versículo 16. ¿Has robado algo sin importar su valor ni la edad que tenías? No te mientas porque Dios lo sabe todo aún lo más profundo y oculto de tu vida y corazón. Éxodo 20 versículo 15. ¿Te has enojado contra alguien? Mateo 5 versículo 22. Ante los ojos de Dios eres un asesino de corazón, ¿y has codiciado en tu vida la esposa de tu prójimo? Adúltero si estás casado, o si no estás casado, fornicario de corazón. Mateo 5 versículo 28. La ley fue introducida por Dios para que veamos nuestra incapacidad de dejar de pecar. La ley expone nuestra identidad pecaminosa en Adán. No puedes salvarnos, no podemos cumplirla. Tienes que renunciar a la falsa esperanza en ti mismo de lograr cumplirla. Ya la hemos roto cientos de veces y no porque en un par de horas la cumplas o inclusive, sin ser posible, pero suponiendo que la pudieras, cumplir el resto de lo que te queda de vida no te salvarás, porque ya rompimos la ley una vez y nos hacemos transgresores de toda la ley. Santiago 2 versículo 10. Imagina la siguiente ilustración, un mentiroso, ladrón y asesino es buscado por la justicia, hasta que después de 7 años es capturado y presentado en su juicio. El juez le pregunta cómo se declara y dice ser inocente hasta que ve la evidencia fílmica de sus fechorías. Entonces dice, soy culpable pero en esos 7 años que no me atrapaban dejé de hacer todo eso y además hice buenas obras, engañé, estafé, robé y maté pero mis buenas obras deben contar para algo ¿no señor juez? Doné dinero a los pobres, abrí albergues para perros abandonados, salvé 2000 niños de la calle y como robé a 3 personas. Engañé a 2 y maté otras 2 ¿puede descontármelos de mis buenas obras? Résteselos a los 2000 niños que salvé, quedan 1993 buenas obras a mi favor, porque cometí 7 crímenes, hasta tengo un colchón por si llegara a cometer más crímenes, quíteme las esposas señor juez déjeme en libertad, considerando que Dios es un juez bueno, justo, amoroso y recto él no dará por inocente al culpable pues el alma que pecará esa morirá. Ezequiel 18 versículo 4, así que sería condenado justamente a menos que se pague la fianza por su libertad. Entonces si hoy murieras y fueras juzgado por Dios en base a los 10 mandamientos serías hallado culpable como todos los hombres. Hebreos 9 versículo 27, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 versículo 23, así que ¿en qué lugar arrojará Dios tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Recuerda que esto es individual, no trates de excusarte porque conoces personas más pecadoras que tú, el estándar de Dios no son otras personas, es la ley no tiene un fin salvífico sino condenatorio, no te puedes justificar por las obras de la ley, nadie puede, Romanos 3 versículo 20, entonces ¿cómo puedes tener vida eterna? ¿Ser libre de la condenación de tu pecado y destino en el infierno? Tú mismo no puedes, miremos. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18 versículos 26 al 27. Ahora cree en la buena noticia, Dios, sabiendo que no hay ni uno bueno en el mundo y viendo nuestra imposibilidad de salvarnos, se introdujo en carne y sangre, se humilló a sí mismo en forma de hombre y vino a salvarnos. ¿Cómo lo hizo? Jesucristo.
si vivió una vida perfecta y santa que ninguno de nosotros pecadores puede, y como el pecado entró por Adán, ahora tú puedes tener vida eterna por medio de la fe de Jesucristo, porque fue crucificado para el perdón de nuestros pecados y derramó la vida santa de su sangre para borrar el pecado de nuestra cuenta. Él en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir? Todo pagado está. Él nos sustituyó y se ofreció en lugar nuestro para recibir el castigo que merecíamos en la cruz. Fue escupido, golpeado, se burlaron y pusieron en su cabeza una corona de espinas que representa la maldición del hombre puesta sobre él. Hijo de Dios, fue crucificado y al morir por nuestros pecados y derramar su sangre para perdonarnos fue atravesado con una lanza en el costado, fue sepultado, pero al ser el Hijo de Dios, después de llevarse nuestros pecados en su propio cuerpo y borrados con el precio de su sangre, resucitó con poder al tercer día y se le apareció a más de 500 personas además de sus discípulos que lo vieron resucitado. Primera de Corintios 15. Si tú te arrepientes y crees que la muerte de Jesús pagó la totalidad de tus pecados con su sangre y resucitó al tercer día, por fe no por tus obras, Él te concederá el regalo de la vida eterna gratuitamente, no porque lo merezcas, porque la salvación no es un premio por tus buenas acciones, sino por la fe de Cristo Jesús tu Salvador. Quedarás inscrito por el Espíritu Santo en el libro de la vida y vivirá adentro de ti, sellándote apartado de Adán, la fuente de la muerte, y poniéndote en la fuente de la vida eterna Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14 versículo 6. ¿Cuándo creerás en Jesús y le pedirás que te perdone y te regale la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17 versículo 3. Solo hay una escalera entre el cielo y la tierra y es Jesucristo, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, ni tus mejores intenciones y obras ni las religiones pueden hacerte salvo, solo Jesucristo. Miremos, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2 versículos 5 al 6. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios y solo Jesucristo puede hacerte nacer de nuevo con su Espíritu, vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando mueras, si Jesús no regresa antes, porque Él vendrá, irás al cielo porque creíste en aquel que te salvó en la cruz y dio la vida de su sangre por ti. Él vive porque resucitó y Él puede convertirte en hijo de Dios. Te ruego que medites en estos 4 versículos. Dios te salve y te bendiga, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. S. Juan 3 versículos 15 al 16, y 10.